Buenos días. Ya estamos en la tercera semana de la temporada de Adviento y como lo hemos hecho en domingos anteriores, vamos a iniciar un pequeño servicio muy breve para encender la vela de la corona del Adviento de este día. Vamos a encender las primeras velas de la corona de Adviento. La vela de la esperanza, la vela de la paz, ¿lo recuerdas? Y hoy vamos a encender, o ya hemos encendido esta, la vela del gozo. Y a medida que se acerca la venida de Cristo, nuestro Salvador, nuestro gozo aumenta con la anticipación de su nacimiento. Y hoy, para celebrarlo, vamos a leer del libro del profeta Isaías las palabras de nuestro Señor. Leamos Isaías 61 del 1 al 4 y del 8 al 11, que dice así. El Espíritu del Señor y Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, o a proclamar libertad a los cautivos y la liberación de los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a conformar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de alabanza en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Prepararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Yo, el Señor, amo la justicia, pero odio el robo y la iniquidad. En mi fidelidad los recompensaré y haré con ellos un pacto eterno. Sus descendientes serán conocidos entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Quienes los vean reconocerán que ellos son descendencia bendecida del Señor. Me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema o una novia adornada con sus joyas. Porque así como la tierra hace que broten los retoños y el huerto hace que germinen las semillas, así el Señor y Dios hará que broten los retoños y el huerto hace que germinen las semillas. Y Dios hará que broten la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Amén. Pues bien, terminemos este pequeño servicio dando gracias al Señor. Acompáñeme. Señor, te alabamos con gozo, oh Padre Santo, por el cumplimiento de tu promesa de un Salvador y lo que eso significa en nuestras vidas. Gracias por el regalo de la salvación a través del nacimiento de tu Hijo Jesús. Señor, créanos de nuevo mientras esperamos y ayúdanos a ver tu gloria mientras llenas nuestras vidas con tu Espíritu viviente. Amén. Buenos días. Hoy estamos celebrando ya el tercer domingo de la temporada del Adviento y después de haber encendido la vela del gozo, vamos a iniciar la celebración teniendo este mensaje, este sermón, que lleva como propósito enseñarnos más acerca de la venida de Cristo Jesús,
y enseñarnos a ser pacientes y esperar con paciencia, de acuerdo a los tiempos de Él mismo. Y vamos a comenzar de esta manera. Nuestro sermón se llama Testigos Expertos y está sustentado en la escritura del Evangelio de Juan, capítulo 1, de versos del 6 al 8 y del 19 al 28. Y en esta escritura se nos recuerda que desempeñamos un papel importante en la proclamación de Jesucristo al mundo. Y pensaremos en cómo podríamos lograrlo en nuestra sociedad postmoderna. ¿Qué les parece? Bien, pues vamos a comenzar. ¿Sabes cómo se lleva a cabo un juicio en una sala, en un tribunal? Bueno, ¿cuáles son las partes que intervienen en el juicio? Sabemos que hay fiscales, abogados, testigos y él o la acusada. Y vamos a situarnos en los testigos, porque los testigos desempeñan un papel importante a la hora de llegar a la verdad de cualquier caso. Pero a veces, óyelo bien, a veces en la emoción de un juicio, los testigos y también los abogados pueden transmitir lo que saben de una manera poco clara y a veces divertida. Si no, veamos estos ejemplos así de carrerita. Un diálogo entre el abogado y un testigo. El abogado pregunta, ¿cuántos años tiene su hijo, el que vive con usted? Testigo responde, 38 o 35, no recuerdo. El abogado entonces le pregunta, ¿cuánto tiempo lleva viviendo con usted? Y el testigo responde, 45 años. ¿Qué te parece? Otro. El abogado pregunta, ahora, señora Martínez, ¿cómo se terminó su primer matrimonio? Entonces el testigo responde, por muerte. Y el abogado le pregunta, ¿y por la muerte de quién se terminó? Bien, un tercero. El abogado pregunta, ¿cuál es su fecha de nacimiento? El testigo responde, 15 de julio, abogado. Y el abogado entonces le responde, ¿qué año? Y el testigo responde, todos los años. Uno más. El abogado dice, ¿puede describir cómo era la persona que lo atacó? El testigo responde, no, llevaba una máscara. Y el abogado le pregunta, ¿qué llevaba debajo de la máscara? El testigo responde, su cara. El último, el abogado le dice, ¿qué fue lo primero que le dijo a su esposo cuando despertó esta mañana? Y el testigo responde, dijo, ¿dónde estoy, Katy? Y el abogado le dice, ¿y por qué eso le molestó? El testigo responde, mi nombre es Susana. ¿Qué te parece? Como puedes ver en estos divertidos ejemplos, los testigos a veces pueden ofrecer una descripción poco clara de lo que saben que es verdad, dejando a quienes intentan convencer en la oscuridad. Y vamos a ver que el texto de nuestro sermón de hoy tiene mucho que decir sobre el testimonio y la luz y por qué estamos llamados, óyelo bien, a compartir la buena nueva de la encarnación. Veamos nuestra escritura de hoy, Juan 1 del 6 al 8 y del 19 al 28, que dice así. Vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió, como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Verso 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza, yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan respondió con las palabras del profeta Isaías. Yo soy la voz de uno que grita en el desierto, enderecen el camino para el Señor. Los que habían sido enviados eran de los fariseos.
Ellos preguntaron, pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan respondió, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Esta es nuestra escritura, hermanos. ¿Qué podemos aprender de ella? Bueno, primeramente vamos a ver que hay unas palabras clave en el Evangelio de Juan y en lo que acabamos de leer. El señor Barclay, en su comentario famoso, señala que vida y luz son dos de las grandes palabras básicas sobre las que se construye el cuarto evangelio. Y entonces, en el contexto de nuestra escritura, vamos a leer en Juan 1, del 1 al 5, que dice lo siguiente. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. Como te das cuenta, hay un contraste entre luz y oscuridad. Ahora, hay otra palabra clave en este evangelio, tinieblas. Y los estudiosos han descubierto que aparece 7 veces. Y es que a veces esta oscuridad parece referirse a malas acciones que a menudo están ocultas. Pero algunos pasajes indican que esto podría incluir una ignorancia deliberada. Y entonces Juan usa la idea de tinieblas y oscuridad para transmitir un sentimiento de incertidumbre, como cuando los discípulos cruzaron el lago en su barca sin Jesús. Esto lo encontramos en Juan 6, 16, 17, que dice así. Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago, subieron a una barca y comenzaron a cruzar en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se había unido. Esta oscuridad causó temor, si te das cuenta, ¿verdad? Bien, y en este pasaje el mar se embreveció y los discípulos tuvieron miedo. Y cuando vieron a Jesús caminando sobre el agua hacia ellos, se aterrorizaron hasta que les habló para asegurarles de su presencia. Ahora, otro ejemplo de donde la oscuridad transmite incertidumbre y miedo se incluye en Juan 21, donde María Magdalena llegó a la tumba el primer día de la semana. Ahora, el uso que hace Juan del contraste con los conceptos de oscuridad, luz y vida nos ayuda a comprender cuál puede ser el impacto de Jesús en los seres humanos. ¿Podremos ver su luz o nos quedamos en la oscuridad? ¿Verdad que sí? Bien, vamos a ver otra palabra clave, testimonio. Y a lo largo del Evangelio, Juan ofrece 8 ejemplos de un testimonio de Jesús como el Hijo de Dios. Si no, les dejo de la tarea de ver las Escrituras, porque, por ejemplo, en Juan 5:37 nos da el testimonio del Padre. En Juan 8:18 nos da el testimonio del mismo Jesús. En Juan 5:36 vemos el testimonio de las obras de Jesús. En Juan 1, del 7 al 8, vemos el testimonio de Juan el Bautista. En Juan 4:39 y 9:25 y 12:17, vemos ahí el testimonio de quienes interactuaron con Jesús. Y en Juan 15:27 vemos el testimonio de los discípulos de Jesús. En Juan 15:26, el testimonio del Espíritu Santo. Y en Juan 1, 6, 8 y 19, 28, que es nuestra escritura de hoy, vemos el testimonio de Juan. Y es que en el texto de nuestro sermón vemos que comienza con Juan el Bautista, quien fue el testigo para dar testimonio de la luz, como está escrito en el verso 8, que ya lo leímos. Y a medida que avanza la escritura, vemos que los sacerdotes y los levitas interrogaban a Juan para descubrir quién era. Y es que la ortodoxia típica desconfiaba un poco de Juan. ¿Sabes por qué? Por su linaje. Él era sacerdote.
Él descendía de familia de sacerdotes, pero no se comportaba como tal. Y además de su vestimenta de pelo de camello y su extraña dieta de langostas y miel. Entonces, esto cambia las perspectivas de la gente, de lo que sería un sacerdote. Y entonces estaban intrigados los fariseos. Ahora, pensaron que Juan podría ser el Mesías, o Elías, o un profeta prometido resucitado como Isaías o Jeremías. Pero ¿sabes qué? Juan negó todos estos. En cambio, escuchó las palabras del profeta Isaías en Isaías 43, que dice, una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en el desierto un sendero para nuestro Dios. Ese es Juan el Bautista. Y quería Juan dejar en claro que él era alguien que dirigía a la gente hacia Jesús, animándolos a estar conscientes y vigilantes. Juan era la luna reflejando el sol, en este caso el Hijo de Dios. Jesús dijo, yo soy. Juan dijo, yo no soy. Y entonces Juan era una voz en el desierto, preparando a la gente, identificándose, diciendo quién era en relación con Jesús, señalando quién y qué no era. Él le dio su lugar a nuestro Señor. Y a partir de ahí los fariseos querían saber por qué bautizaba si no era el Mesías, ni Elías o un profeta prometido. Porque si Juan hubiera sido uno de estos tres, podría haber habido un precedente bíblico para el bautismo. Sin embargo, el bautismo era para los conversos a la fe judía, no para los israelitas que entendían su necesidad. Entonces, al bautizar a los judíos, Juan estaba dando a entender que para prepararse para la venida del Mesías, incluso los judíos necesitaban ser limpiados para estar listos. Y eso a pesar de sus esfuerzos por guardar la ley. Te pregunto, hermano, ¿por qué nuestro testimonio es importante? Bueno, a veces, óyelo bien, testificar en el mundo de hoy se llama dar tu testimonio o compartir tu historia sobre cómo Dios ha estado involucrado en tu vida. Y las historias son una forma eficaz de educar o inspirar a otros porque comunican lo que es importante para nosotros a través de las emociones. Y se conectan con el corazón de los oyentes y ahí es donde ocurre la transformación. El profesor de Harvard, Marshall Ganz, desarrolló un marco para estas impactantes historias. Y los podemos centrar en tres aspectos: la historia de uno mismo, la historia de nosotros y la historia del ahora. Y se puede construir de esta manera. La historia de uno mismo. Partimos de dos preguntas. ¿Qué ha hecho Dios conmigo? ¿O cómo he conocido a Dios? ¿Podrás darle respuesta, hermano? Esa es la historia de uno mismo. La historia de nosotros, que es la segunda. Podemos basarla en las preguntas: ¿qué hace Dios con nosotros? ¿Y cómo hemos conocido a Dios? Y cuando habla de nosotros, habla de un grupo. Y ese grupo es la iglesia. ¿Qué hace Dios con su iglesia? ¿Y cómo hemos conocido a Dios como parte de su iglesia? ¿Qué te parece? Y el tercero, la historia del ahora. Con la pregunta, ¿qué está haciendo Dios ahora? ¿La podrás responder, hermano? Yo creo que sí. Y vamos a ver que a medida que avanzamos en el Adviento, nuestra escritura de hoy nos ofrece la oportunidad de considerar nuestras propias historias como testigos de los resultados de la encarnación y la preparación para la segunda venida, que es lo que estamos predicando ahora. ¿Sabes por qué? Porque estamos llamados a compartir la buena nueva de Jesús, la luz y vida del mundo. Y somos testigos expertos que podemos testificar de la bondad amorosa de Dios hacia otros con quienes tenemos una relación. Y así como hacia aquellos que podrían preguntar acerca de la esperanza en la que confiamos nosotros para vivir, como dice el apóstol Pedro. Entonces, tú eres un testigo experto, porque has aprendido
que tus respuestas y tu participación son valiosas para el Evangelio. Vamos a dar gracias pero antes vamos a ver qué nos llevamos de este mensaje. El llamado a la acción, porque no nada más vamos a escuchar, tenemos que ponerlo en práctica. Y entonces sigo dejándote esta tarea. Esta semana, óyelo bien, esta semana piensa en tu testimonio y si sería una historia de ti mismo o de nosotros o de la hora, como lo define el marco del maestro Marshall Gans. Segundo, considera cómo tu testimonio en forma de historia podría animar a alguien que conoces bien y si te parece apropiado y oportuno, comparte tu historia. Esa es tu tarea de esta semana. Esperemos que la puedas resolver. La vamos a ver después. Vamos a dar gracias. Bendito Dios, te damos gracias, Padre nuestro, por este mensaje de amor en esta tercera semana del Adviento de este año. Gracias por enseñarnos a ser expertos, testigos, y que nuestro testimonio es valioso para la difusión del Evangelio, tu Evangelio, Padre Santísimo. Y somos testigos de Jesús y vamos a dar nuestro testimonio. Y ese testimonio lo damos con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestras obras, con todo lo que somos. Ayúdanos a lograrlo para que haya un impacto en las mentes y los corazones de quienes tú ya estás trabajando, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Padre Santísimo, para alabarte, para darte gloria, para honrarte, darte gracias y ponernos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.